La economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, director de Olmos Group, ya está con nosotros. Profesor, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Bueno, bien, con el favor de Dios, ¿no? Un gusto siempre conversar con usted, profesor. Además, ¿cómo me he acordado de usted por estos días? Porque es increíble lo que está sucediendo con el Bitcoin, pero además, en pleno repunte de la criptomoneda, por allí aparecían unos nuevos mensajes de Satoshi Nakamoto. Así que me he acordado muchísimo de usted. Ayer fue increíble lo del Bitcoin. Sí, bueno, fíjate tú que hay un repunte en su precio. Esto hay que verlo con mucho cuidado. Está creciendo el precio, no tanto el volumen. Hay una ola especulativa, de expectativas, de crecimiento de precios. Todos estos analistas que han hecho proyecciones de que el Bitcoin va a llegar a 500.000, a 100.000, a 1.000.000, desean que eso pase, y de alguna manera vemos que el mercado está reaccionando. Sin embargo, hay una realidad económica detrás de todo esto. Buena parte de la liquidez que se está colocando en la compra de Bitcoin tiene que ver con la propia activación de los países, la recuperación de las grandes potencias, la recuperación de las naciones y efectivamente las tomas de decisión de los bancos centrales. Entonces hay que ver con bastante cuidado lo que está pasando con Bitcoin. Es importante, claro que sí, pero efectivamente detrás de esto también hay mucha codicia y mucha avaricia de algunos para tratar de hacer que el precio crezca lo más que se pueda y sacar una ganancia rápida de ello. Hablaba, profesor, de medidas que han tomado los bancos centrales y todo en medio de la crisis económica global, ¿no? A propósito de la pandemia, conflictos armados, en fin, en su momento se veían como medidas extremas, con escepticismo se veían las medidas que habían adoptado los bancos centrales de distintos países del mundo. Hablemos además de las economías más importantes, Estados Unidos, por ejemplo, el mercado europeo. En China la situación ha sido diferente, pero pareciera, profesor, que el tiempo les ha dado la razón. ¿Qué tanto han funcionado esas medidas que han implementado los bancos centrales del mundo para atacar la inflación? Es correcto, Vanessa. Bueno, recordemos que los bancos centrales son instituciones financieras muy particulares, ¿no? Son los entes rectores de la política monetaria y cambiaria de los países, y que de manera coordinada, es el deber ser, no pasa en todos los países, pero que de manera coordinada con el ente encargado de las finanzas y Hacienda, deberían llevar la orientación de la política económica. El Fondo Monetario, en su informe de enero, que es el más reciente que tenemos todavía, no ha salido ninguno para marzo o para abril todavía, nos habla pues de cierto nivel de recuperación de la economía global, ¿no? Ellos dicen que de alguna manera esto es algo que es importante observar, porque bueno, como tú bien lo acabas de decir, el efecto del COVID, el efecto del conflicto bélico de Ucrania, el efecto de lo que pasó en Palestina e Israel, lo que está pasando en Yemen, todos estos elementos están afectando la recuperación de las economías, por lo menos lo que ellos llaman, el Fondo Monetario, las economías emergentes y economías en desarrollo. Ellos proyectan un crecimiento de este año un 4.10%, y para las economías más avanzadas, donde pues está ¿cómo se llama? Estados Unidos, Alemania, un 1.5. Las economías emergentes se encuentra China, y China tiene, eso es importante hacerlo ver, un crecimiento bastante importante, ¿no? Fíjate tú que en estos días el encargado pues de la área económica, el primer ministro, pues bueno, el primer ministro chino, Li Qiang, hablaba sobre los objetivos de crecimiento de China, y esto tiene que ver mucho con la efectividad de la política del Banco Central a nivel de lo monetario, en términos de reducciones de puntos porcentuales del tipo de interés, recorte del 0.5, que debería hacer que los bancos de alguna manera reduzcan la proporción de los depósitos, ¿no? Eso quiere decir, profesor, a ver, creo que se cayó allí la comunicación con el profesor Aaron Olmos. Les recordamos que es economista, es docente, es investigador y es también el director de Olmos Group, y con él estamos revisando qué tan efectivas han resultado las medidas aplicadas por bancos centrales en el mundo a propósito de tratar de superar esta crisis económica global. Profesor, está de vuelta ya con nosotros. Pudiésemos decir que lo peor de la inflación en términos globales ya pasó. ¿Cuál debería ser entonces el enfoque ahora? ¿Dónde está el reto que viene ahora? Sí, fíjate, tal cual como lo asoman pues tanto el Banco Mundial como la CEPAL como el Fondo Monetario, si bien la economía global
no está totalmente fuera de una situación de recesión, hay una recuperación importante. Y esto, como bien lo estábamos comentando, es producto del uso coordinado de las políticas, ¿no? Fondo Monetario, Banco Mundial, CEPAL, no solamente pues, tienen estas estadísticas de crecimiento y desarrollo fundamentado en el PIB de los países, sino que también hacen recomendaciones, ¿no?, para los países que son signatarios o forman parte. Y efectivamente, la orientación que hay en estos momentos es tratar de disminuir ese efecto pernicioso que generó el exceso de liquidez luego de las políticas de estímulo posteriores al COVID, para hacer crecer la economía desde el punto de vista del consumo, ¿no? Entonces, ese excedente de liquidez en estos momentos es dañino, es complicado, y es lo que se está tratando de controlar. Y efectivamente, como yo lo decía, el Banco Mundial en el informe de enero, la economía global tiende a una situación de recuperación, pero todavía hay cosas que hacer. Profesor, ¿y qué tanto puede influir o incidir en todo esto que está ocurriendo lo que resulte del mercado petrolero, donde ciertamente los precios han venido como oscilando, ¿no?, en este 2024 como reflejo de esos eventos geopolíticos que están en este momento en curso? Bueno, y a nivel de análisis del entorno económico es importante lo que comentas, ¿no?, porque a veces las personas o los agentes se quedan centrados en el PIB y variables de orden interno, ¿no?, pero los políticos tienen un peso fundamental, y es allí donde vemos que, por ejemplo, el conflicto bélico de Rusia-Ucrania generó una distorsión en el mercado energético a nivel del área del gas y efectivamente a nivel petrolero. Esto efectivamente lesionó a países europeos, pero creó oportunidades para países petroleros que ahora no eran vistos como proveedores de algunas áreas precisamente por esto. Entonces, en estas situaciones, de alguna manera, fluctuación de precios dada por eventos extraeconómicos, hay ganadores y perdedores. Sin embargo, lo importante es, en el caso que nos ocupa, por lo menos en el caso de Venezuela, para traerlo al país, bueno, pues hay un gran reto desde el punto de vista de producción, hay un gran reto desde el punto de vista de los precios que no superan los $68 por barril, que tuvimos en algún momento cercano a los 100, y efectivamente, pues, la orientación de los países petroleros y los países OPEP, desde el punto de vista de la política energética, es importante para insuflarle posibilidades de crecimiento y fortalecer las economías de los países que son países petroleros. Profesor, y en el caso de China, sabiendo que es una de las economías más importantes, ¿por qué ha entrado en esta situación tan compleja? ¿Están a pasos o está el peligro inminente allí de la deflación? ¿Qué ha ocurrido con la economía china? Lo que pasa es que los países altamente industrializados, y China se ha convertido en la fábrica del mundo, ¿no?, para muchas cosas, sobre todo a nivel tecnológico. Todos recordamos hace 10 años atrás, por lo menos una década, los productos chinos, las copias, ¿no?, por ejemplo. Chino no tiene buena calidad, y eso de alguna manera está superado bastante, ¿no? Y es tanto así que los productos generados en China por lo menos muchos celulares que usamos en Venezuela vienen de allá y son excelentes, ¿no?, a nivel de tecnología. La deflación es un fenómeno contrario a la inflación, y la inflación es una distorsión que hay entre el nivel de liquidez y el nivel de producción. Es más la liquidez que hay, más el dinero que circula que lo que se produce.
Deflación existe cuando es más lo que se produce que el dinero que circula. Es un poco lo que le está pasando a China. Entonces, de alguna manera, al ser la fábrica del mundo y tener este alto nivel competitivo desde el punto de vista industrial, hace que los países que tienen estos perfiles no deban cuidarse tanto de la inflación, sino más bien del fenómeno contrario. Y es allí donde los niveles de producción, la exportación, el mercado internacional juegan un papel fundamental para lograr los equilibrios internos. Profesor, y en este mapa, en este espectro, bueno, ¿cómo ve Venezuela? Yo sé que es difícil, sobre todo tomando en cuenta que es un año electoral, vaticinar lo que pueda ocurrir, pero bueno, el comportamiento de la inflación ha venido en alguna medida desacelerándose. ¿Qué pudiese venir en estos próximos meses? Fíjate, Vanessa, como tú bien lo dices, hay una desaceleración de la liquidez. El 2020 cerró con 200% de incremento, 2022 cerró con 326% de incremento. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de los bolívares en el mercado sigue estando presente, pero a menor velocidad. Y eso es un signo positivo. Esta menor liquidez, o sea, este crecimiento menor a menor velocidad, tiene su efecto también sobre la ralentización del aumento del tipo de cambio. Sumado a esto, a las intervenciones cambiarias del Banco Central, hasta febrero, pues el 26 de febrero de este año estaban por el orden de los 724 millones, ¿no?, de dólares. Hay toda una expectativa positiva, claro que sí, de una manera los niveles de inflación también hemos visto que se han recuperado, es decir, están en un nivel mucho más bajo. La interanual de enero estaba en el 107%, cuando cerró en 189 en diciembre, ¿no?, la interanual por el Banco Central. El Banco Central con sus datos nos muestra que la interanual va a menor velocidad. Pero ¿de qué depende que estos indicadores mejoren? Dependen de la fortaleza del aparato productivo, depende de una mayor cantidad de acceso a las divisas, depende de esa política costosa, pero que ha sido exitosa hasta ahora de intervenciones cambiarias, depende de un aumento del consumo. No es casualidad que estamos viendo resurgir de las tarjetas de crédito, estamos viendo otra vez mecanismos para comprar por partes, concesionarios de vehículos vendiendo vehículos por partes, bancos a financiamiento. O sea, ese proceso es que nos va a ayudar de alguna manera a recuperar la estructura de la economía. Tú lo dices muy bien, un año electoral, realmente siempre hay mucho dinero por parte del Ejecutivo en juego en la calle. Sin embargo, hasta ahora estamos viendo que estas políticas que se han ido aplicando, por lo menos están ralentizando los principales males crónicos que tenemos en Venezuela. Profesor, como siempre, un gusto conversar con usted. Recuérdenos sus coordenadas, por favor. Bueno, siempre la orden, Vanessa, y también es para mí un gusto conversar con Guillermo contigo, ¿no? Mira, me pueden ubicar en X como @aronolmos, en hebreo, y en Instagram como @aronolmos. Gracias, profesor. Feliz día, cuídese mucho. Un abrazo. Un abrazo. El profesor Aaron Olmos con nosotros, economista, docente, investigador y director de Olmos